One Story, 39. David, 3. 2 Samuel 5, 11 Una Crónicas Noviembre de 19. El entrenamiento como rey de David ha llegado a su fin. Por supuesto, esto no significa que David ya no necesite ser moldeado o que se haya convertido en un hombre perfecto. Simplemente quiere decir que, según el plan de Dios, David ha llegado a ser rey en el tiempo de Dios y por el método de Dios. Como ya vimos, David tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl y terminar con esos años difíciles, pero por el Espíritu del Señor que estaba con él, pasó por ese túnel de aflicción. Después de 7 años reinando sobre el reino del sur, Judá, David finalmente se convirtió en rey sobre todo Israel. A partir de este momento, vamos a examinar los registros de 2 Samuel y 1 Crónicas. Hay una diferencia de perspectiva entre 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, y 1 y 2 Crónicas. La narrativa histórica de Israel termina en 2 Reyes. Después de eso, pasamos a Esdras, Nehemías y Ester. Pero entre medio se encuentran los registros de las Crónicas. 1 Crónicas, desde el capítulo 1 hasta el 9, presenta genealogías centradas en la tribu de Judá y en los levitas, cubriendo la historia desde Adán hasta Saúl. El capítulo 10 relata la muerte de Saúl y explica claramente la causa. Luego, desde el capítulo 11 hasta el final de 1 Crónicas, la narrativa se enfoca únicamente en David. Como la historia ya había terminado cuando se escribieron las crónicas, su registro sobre David no se centra en su vida como hombre. Por eso omite los primeros años de David, incluyendo cuando venció a Goliat y cuando huyó de Saúl. Comienza directamente cuando David se convierte en rey de Israel. También omite el relato de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, no para ocultar sus pecados, sino porque el enfoque aquí no está en David como hombre, sino como una figura que anticipa al Mesías venidero, Jesucristo. A partir de ahora, estudiaremos a David con 2 Samuel y 1 Crónicas en paralelo. Tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás su soberano. Todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón. Le dijeron que el Señor le había dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás su soberano. Entonces todos los ancianos de Israel hicieron un pacto con David delante del Señor. Lo ungieron como rey sobre Israel. La Biblia dice que todo esto ocurrió según lo que Dios había hablado por medio de Samuel. David fue hecho rey en Hebrón a los 30 años y reinó allí durante 7 años. A los 37 años fue hecho rey sobre todo Israel y Judá, reinando 33 años más. Antes de llamarlo soberano, la Biblia lo llama pastor de Israel. David es el pastor de Israel, y el Señor es el pastor de David. Por lo tanto, Dios mismo es el pastor de Israel. David se engrandecía más y más, porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Ahora que David ha llegado a ser rey en el tiempo y por el método de Dios, el Señor está con él. David y sus hombres van a Jerusalén, capturan la fortaleza de Sión y la llaman la ciudad de David, donde él construye su casa. La Escritura dice, David se engrandecía más y más, porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. En las continuas batallas contra los filisteos, David consulta la voluntad del Señor, y al seguir las instrucciones de Dios, obtiene la victoria. David derrota a los filisteos, quienes habían causado problemas a Israel hasta el final del reinado de Saúl y fueron responsables de la muerte de Saúl y Jonatán. En medio de la paz, las victorias y todo lo que estaba ocurriendo, David comprende que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. La Biblia también dice, la fama de David se extendió por todas las tierras, y el Señor infundió temor de él en todas las naciones. Los que se reúnen y los que son reunidos, ¿de quién es la batalla? David tuvo muchos valientes que se mantuvieron a su lado. A diferencia de Saúl, cuyo reinado estuvo apoyado mayormente por la tribu de Benjamín y liderado por figuras como su hijo Jonatán y el comandante Abner, David tuvo personas de muchas tribus que se unieron a él.
Tuvo 3 guerreros especialmente renombrados, así como a Abisai y Asael, Benaías, Urías y muchos otros. Hombres de la tribu de Benjamín, Gad, Benjamín y Judá, Manasés, y también de las tribus de Judá, Simeón, Leví, Benjamín, Efraín, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Dan, Aser y las tribus transjordanas de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, todos se reunieron con un solo corazón para hacer rey a David. A diferencia de Saúl, que pasó su vida convocando para sí hombres fuertes y valientes, el pueblo vino a David voluntariamente. La Escritura dice, día tras día acudían a David hombres para ayudarle, hasta que llegó a tener un gran ejército, como un ejército de Dios. Esto muestra claramente la diferencia entre quien pelea su propia batalla y quien pelea la batalla del Señor. Según el camino de Dios. Después de que David se convirtió en rey y la situación se estabilizó, lo primero que quiso hacer fue traer de regreso el arca de Dios. Esto fue porque, en los tiempos de Saúl, no se consultaba al Señor ante el arca. El pueblo estuvo de acuerdo, y David reunió a 30,000 hombres para traer el arca. Él y todo Israel tocaban música delante del Señor con todo tipo de instrumentos. Sin embargo, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, a quienes se les había confiado transportar el arca, no la llevaron sobre sus hombros, sino que la colocaron en un carro nuevo. Al llegar a la era, los bueyes tropezaron, y Usa extendió su mano para sostener el arca. Dios lo hirió por este error, y murió allí. A simple vista, parece que Usa no hizo nada malo. Pero a través de la palabra de Dios, debemos entender correctamente lo que Dios dijo y deseaba. Dios había mandado claramente, después que Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, los coatitas vendrán a cargarlos. Pero no tocarán las cosas santas, no sea que mueran. El pecado de Usa fue tocar lo santo que Dios había dicho que no se tocara. Puede parecer justificable, ya que el arca estaba por caer, pero el arca nunca debía ser transportada en un carro. Debía ser cargada sobre los hombros por los coatitas de la tribu de Leví. No importaba cuántos soldados se reunieran, cuán hermosa fuera la música, o cuán nuevo fuera el carro, lo que importaba era que la obra de Dios debía hacerse a la manera de Dios. Dios trazó una línea clara al inicio del reino de David. Usa falló, incluso si David tenía la intención correcta al traer el arca, y por eso murió. Luego, el arca fue llevada a la casa de Obed-edom el gitita, y más tarde fue trasladada a la ciudad de David. David reconoció el error anterior. La primera vez, el Señor nuestro Dios se enojó con nosotros porque no lo consultamos sobre cómo debíamos transportarla correctamente. Esta vez, David usó un efod de lino y danzó con todas sus fuerzas. Sus piernas estaban descubiertas, lo que hizo que Mical, su esposa, lo despreciara. Para David, el arca representaba la presencia gozosa de Dios, para Mical, era solo una caja de madera. La gracia siempre es personal. David ofreció sacrificios y compartió el gozo con el pueblo, dando gracias y alabanza. Todo el pueblo respondió con amén y alabó al Señor. Dios construirá una casa, y su reino permanecerá para siempre. Después de que David fue hecho rey, trajo el arca a Jerusalén y estableció la paz, deseó construir un templo para el Señor. Parecía correcto y razonable, y hasta el profeta Natán lo animó inicialmente diciendo, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero debemos entender que hay cosas que no podemos hacer, aunque parezcan correctas, y hay cosas que debemos hacer, aunque sean difíciles. Dios habló a David por medio de Natán. Primero, Dios dijo que él le construiría una casa a David, no al revés. Segundo, Dios levantaría un descendiente del propio cuerpo de David para establecer un reino y construir la casa para Dios, y Dios afirmaría su trono para siempre. Tercero, Dios sería padre de este descendiente, y él sería hijo de Dios. Dios no apartaría de él su amor. Cuarto, la casa, el reino y el trono de David permanecerían para siempre delante de Dios.
Viendo más profundamente, la casa que David no puede construir pero que Dios sí construirá no es visible, sino el templo espiritual edificado por medio de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. El reino establecido por los descendientes de David comienza históricamente con Salomón, pero Israel y Judá finalmente caen. El reino eterno se cumple a través de Jesucristo, el Hijo de David. La promesa de filiación también apunta a la relación entre Dios Padre y Jesucristo. La casa y el trono eterno se refieren finalmente a lo que Cristo establecerá. Así que la razón por la cual David fue hecho rey no fue para disfrutar de gloria terrenal, sino para preparar el camino del Mesías venidero por medio de su vida y la preparación del templo. David lo reconoció y confesó: la casa que tú, Señor, edificas, permanecerá para siempre y será bendecida para siempre. Dios abrió los ojos de David para ver más allá del templo físico, hacia el reino eterno que se establecería a través de su descendencia. Dondequiera que iba David, el Señor le daba la victoria. Dondequiera que iba David, el Señor le daba la victoria. Derrotó nuevamente a los filisteos, venció a Moab, y derrotó a Hadadezer de Soba. Cabe destacar que David desjarretó los caballos, destruyendo su valor militar. Como ya se había visto en Josué, estas acciones reflejan una dependencia total de Dios. Los carros y caballos representaban poder militar, pero David sabía que la batalla pertenecía al Señor. También venció a Damasco, a Hadadezer, a Edom y a Amón, y dedicó todo el botín al Señor. Pero aquí debemos tener cuidado. Así como con José, es fácil admirar la posición de David y perder de vista al Dios que obró por medio de él. El punto no es que soportar las pruebas lleva al éxito, como si fuera un proverbio o una lección moral. Dios guió y preparó a David para abrir camino a Jesucristo. Por eso David no se aferró al poder ni al cargo, sino que se entregó por completo al reino de Dios. Después de todas sus pruebas, cuando David llegó a ser rey, no usó su poder para asegurar su trono como lo hizo Saúl. En cambio, anheló el arca y preparó el templo. Buscó primero el reino de Dios, y Dios peleó las batallas de David. Este es el principio y la comunicación del reino de Dios, cuando no vivimos para nosotros mismos, sino que nos gozamos en Dios y lo amamos, Dios hace que vivamos como sus hijos en la tierra. David gobernaba con justicia y rectitud a todo su pueblo. David actuaba ahora como el eslabón entre la nación que comenzó con Abraham, una nación de justicia y rectitud, y la venida de Jesucristo. Debemos entender que nada de lo que David recibió de Dios fue dado para su propio placer o comodidad. Organizó el gobierno reflejando ese reino de justicia y rectitud. También mostró bondad a Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, cumpliendo el pacto que había hecho con Jonatán durante sus días como fugitivo. Al hacer esto, David actuó en el papel de Dios, quien es fiel a su pacto. Mefiboset se refirió a sí mismo como un perro muerto, una expresión de completa indignidad, igual que como David se había descrito cuando huía de Saúl. Y ahora David levanta al que era como un perro muerto, anticipando la resurrección y ascensión de Jesucristo. El enemigo final y más grande. La historia de David continúa. Cuando era niño, fue ungido por el profeta Samuel y lleno del Espíritu. Pasó años de sufrimiento huyendo de Saúl. Finalmente, en el tiempo y de la manera de Dios, fue hecho rey de Judá y luego rey de todo Israel. Aún después de convertirse en rey, se mantuvo enfocado, siempre comunicándose con Dios, venciendo a cada enemigo con la ayuda de Dios, ganando batalla tras batalla. Llevó el arca a Jerusalén, deseó construir el templo de Dios, y escuchó de parte de Dios acerca del Mesías venidero. Todo parecía perfecto. Ninguna nación se atrevía a atacar a David, y nadie en Israel se oponía a él. Pero aún quedaba un gran enemigo. El enemigo final y más grande era el que David mismo ni siquiera reconocía, el propio David. El pecado que aún vivía dentro del hombre llamado el hombre de Dios era su enemigo más fuerte. Lo que David hizo desagradó al Señor.
En un tiempo en que todos los hombres de David estaban fuera, en guerra contra los amonitas y otros enemigos, David se levantó de su cama una tarde. Era un momento en el que la intensidad de su vida, marcada por batallas constantes, había disminuido. Desde el techo de su palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. David envió a alguien para averiguar quién era esa mujer tan hermosa, y le dijeron que era Betsabé, esposa de Urías, uno de los valientes de David. Pero, aun sabiendo que era una mujer casada, y no solo casada, sino esposa de uno de sus soldados más leales, David mandó mensajeros, la trajo y se acostó con ella. Más adelante, Betsabé le mandó decir a David que estaba embarazada. Veamos con más detalle esta historia. Aunque era rey, David no era libre de tomar a cualquier mujer como esposa. El Señor había ordenado claramente, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera deben morir. Esto fue pecado. Esto fue hacer lo que le parecía bien a sus propios ojos. Un hombre de Dios debe seguir el camino de Dios. Hay un proceso. Lo vimos con Booz y la viuda extranjera Ruth. David sabía que Betsabé era esposa de otro, y aún así actuó según lo que vio. La Escritura dice que Betsabé se había purificado de su impureza mensual, lo que significa que no podía estar embarazada antes. El hijo era, sin duda, de David. Si fuera el David que creíamos conocer, habría corrido al Señor. Pero en vez de eso, trató de encubrirlo. Llamó a Urías del campo de batalla con el pretexto de preguntar por la guerra, y luego le dijo que fuera a su casa con su esposa, incluso enviando comida desde la mesa del rey. Pero Urías no fue a su casa. Durmió en la entrada del palacio. Cuando le preguntaron por qué, Urías respondió: el arca, Israel y Judá están en tiendas, y mi comandante Joab y los soldados de mi señor están acampados al aire libre. ¿Cómo voy a ir a mi casa para comer, beber y acostarme con mi esposa? Delante de Saúl, David había sido justo. Ahora, delante de Urías, David queda expuesto como pecador. Al ver que Urías no iba a su casa, ni siquiera embriagado, David abandonó su plan del encubrimiento. Pero aún así, no fue a Dios. El pecado nunca es un enemigo pequeño. David escribió una carta, que irónicamente fue llevada por el mismo Urías, donde ordenaba a Joab poner a Urías en el frente de la batalla más intensa y luego retirarse para que muriera. Joab entendió el mensaje. Urías murió, y el plan funcionó. David luego tomó a Betsabé, ahora viuda, y la hizo su esposa. Ella le dio un hijo. Pero la Biblia dice: lo que David había hecho desagradó al Señor. Dios lo había visto todo, no solo lo había visto, lo había estado observando. Con esto aprendemos que el hecho de que David haya perdonado a Saúl 2 veces no fue por su propia justicia, sino por la ayuda del Espíritu. Y el que planeó la muerte de Urías fue el pecador David, solo David por sí mismo. Esta es la realidad con la que siempre nos enfrentamos. David había enfrentado otras realidades: Goliat, 2 oportunidades para matar a Saúl, incontables campos de batalla. Superó todo eso aferrándose a Dios. Si fuera el David que conocíamos, no habría hecho esto. Aquel que una vez dijo: yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, ahora estaba totalmente derrotado por un enemigo invisible, el pecado. Por esto, los años restantes de David ya no se marcarán por la victoria, sino por la exposición del David pecador. Sin embargo, incluso a través de la debilidad y el fracaso del pueblo de Dios, Dios sigue cumpliendo su voluntad. La historia del celo de Dios por su reino y la venida de Jesucristo continúa.